salir, vivir bien. Y bueno, queremos volver a eso. Vamos, Cristina, que vos podés. Pero solamente te pido una cosa, Cristina, y te lo digo con el alma. Si queremos salvar la patria, tenés que ser vos la presidenta. No me aflojes, que somos muchos argentinos que te necesitamos. Radio Caput. Gracias. Esas cosas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. Si Macri está en desacuerdo en sumar dirigentes, que explique las razones. Lo afirmó el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, quien remarcó que Morales, Lustó y Carrió están de acuerdo en sumar. Las declaraciones se dan en el marco de la intención de la coalición opositora de ampliar Juntos por el Cambio con la incorporación de dirigentes como el gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti. Esa posibilidad recibió el rechazo del sector liderado por la otra precandidata del PRO, Patricia Bullrich, que le recriminó a Larreta que se meta y deje de embarrar la cancha, y de Macri, que lo acusó de poner en crisis a toda la coalición. Alerta amarilla por nevadas fuertes en la cordillera y por vientos en 5 provincias del país. Gran parte de las provincias de San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro se encontraban esta mañana bajo alerta amarilla por vientos con ráfagas que pueden superar los 120 kilómetros por hora. En la Patagonia la alerta también se extendía a las localidades del centro y oeste de Neuquén y al centro de Río Negro, donde se esperan vientos del sector oeste con velocidades de hasta 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100. Por otro lado, este viernes estaba vigente otra alerta amarilla por nevadas persistentes y de variada intensidad, algunas localmente fuertes, en la cordillera de Mendoza, Neuquén, Río Negro y parte del noroeste de Chubut. Fútbol. Independiente recibe a Sarmiento de Junín con la necesidad de volver a ganar en la Liga Profesional. El rojo se enfrentará al verdolaga luego de 3 fechas sin sumar de a 3. El partido válido por la fecha 20 se jugará desde las 20 en el Estadio Libertadores de América Ricardo Bocchini, con arbitraje de Pablo Dóvalo y transmisión de ESPN Premium. El rojo está 23º con 18 puntos, perdió en Mendoza ante Godoy Cruz y suma 2 derrotas y un empate. Más información en telam.com.ar. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. El programa de Lía Méndez con Fortunato Morrone y Pedro Mouratian. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cacho. Es una buena versión esa, ¿eh? Hola, buen día. ¿Cómo Buen día, están? buen día. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy contento de estar en la radio. Eso, y nosotros contentas de tenerte acá. Bueno, el que se fugó porque se asustó de todo lo que está pasando es Fortunato Morrone y se fue, ¿sabés a dónde? Al tren de las nubes. Fue al tren de las nubes, se fue lejos y allá arriba, cosa de no deprimirse, como dice él. O tal vez para mirar desde las alturas la realidad, ¿no? Tener una distancia, tomar distancia y poder ver mejor. De eso nos vamos a enterar cuando vuelva, a ver qué dice. Cuando vuelva al mundo de la vida densa, ¿no? Bueno, así que de todos modos lo vamos a extrañar y nos alegramos de que vaya a disfrutar unos días con su pareja, con Silvia. Bueno, y hay distintas sensaciones, ¿no, Pedro? Con el momento actual, hay quienes se rasgan las vestiduras, hay gente que sufre mucho, pero francamente, yo personalmente me ubico en el único lugar que uno tiene, que es en la sociedad, ¿no? En la base social, y viendo todo lo que está pasando, bueno, previo a estas definiciones de candidaturas, hoy de candidaturas y de frentes, además hay que hablar para las próximas elecciones. Vos sabés que todo lo que viene sucediendo a mí me abrió el futuro, es raro plantearlo así, pero te digo la primer situación así que me abre cuando hace ya no sé cuándo, una semana y pico, es cuando aparecen imágenes Scioli y la gente juntando avales. Y yo dije, qué interesante, se empieza a mover algo. Porque si no, es una cosa, y primero todo el tiempo, hasta que Cristina, que dice que sí, que la empujamos, que la presionamos, que dale Cristina. Y una cosa como concentrada totalmente ahí, que ya ha pasado en otro momento, y entonces es como una asfixia. Se registra como una asfixia. Entonces, yo me doy cuenta después, en el sentido de que esas imágenes, no importa, Scioli o quien sea, ¿no? Pero esas imágenes de que la cosa se empieza a mover, yo dije, eso me dio oxígeno. Eso como registro, ¿no? No, es especulando que sí, no sé qué, no, eso como registro. Y después me ha parecido muy interesante que se empezaran a explicitar con contundencia las diferencias que siempre están, que están para adentro, que se tapan, que se niegan y que necesitan expresarse. Entonces, si no hay un espacio adentro para expresarse, bueno, finalmente el espacio se da. Los trapitos hay que lavarlos adentro, sí, pero si no tenés ni lavadero, ni pileta, ni lavarropa, ni agua, ni jabón, ¿y dónde? Los trapitos los tenés que lavar afuera. Y me parece que no es trapitos sucios, son diferencias y sobre todo esa situación de negar la posibilidad que se expresen como distintas líneas, distintos candidatos que también aspiran a lo mismo y siempre, fíjate, las PASO en el Frente de Todos no se han llevado adelante porque se ha negado esa posibilidad, siendo que se ha puesto como una normativa, ¿no? Y entonces nosotros sabemos que antes y después de las elecciones hay como mucho cortocircuito respecto de negar la posibilidad de participar en discusiones, en mostrar distintos puntos de vista. No ha estado el espacio interno. Entonces, algunos salen a decir, ay, ¿cómo Scioli? Ahora no sé qué. Escúchame, Scioli es el candidato que nos pusieron, o sea, nos han hecho tragar sapo históricamente. Bueno, en su momento, Scioli también fue, no fue a una PASO, Scioli también fue impuesto. Y le pusimos el voto a Scioli, tragando sapos a alguno, otro porque le gustaría, no es un tema de personas, digo. Entonces, ¿te asusta hoy? Dice, ¿cómo es Scioli ahora quiere no sé qué en vez de ir a la unidad? Bueno, pero escúchame, Scioli fue el candidato que llevamos para enfrentar a Macri en el 2015. Y se le puso el voto, y se empujó una campaña, y se consideraba
si ese puntito, si esa situación, no la vamos a hablar ahora, pero no se hubiera dado, Scioli hubiera sido el presidente de la República. Entonces, ¿qué te asustás hoy que Scioli sale a decir: yo voy a ser candidato y yo no me bajo? A mí me parece fantástico, pero ¿sabes por qué? Porque la sociedad tiene que empezar a abrir la cabeza, ver las distintas, porque es muy distinta la sociedad, de la situación de un ciudadano que tiene que elegir a quién votar y que está metido en todo este entuerto, a los que están, digamos, en la rosca política, que tienen otra mirada, otras especulaciones, otros cálculos, conocen incluso estrategias que el ciudadano no conoce, pero se tiene que morfar los resultados y nunca sabe por qué, porque esto es lo que dice fulanito, esto es lo que dice fulanita y esto es lo que hay que hacer. Entonces, claro, frente a todas estas posibilidades, ahora resulta que Graboy, sí, no puede ser. Bueno, pero ¿qué dice Graboy? Te empezás, como ciudadana, como ciudadano, te enterás que está Graboy, qué es lo que dice, coincidís o no. Empezás a mover vos las neuronas. Vos empezás a analizar obligadamente, porque empiezan a aparecer todo, este sí, este no, este conviene, y ese es un ejercicio necesario, importante, saludable, más allá que después se diga, bueno, uy, acá hay un ruido raro, más allá que después se diga, bueno, finalmente este es el candidato de síntesis. Bueno, será síntesis de todo eso, porque, ¿cómo decirte? No hay síntesis como punto de partida. La síntesis se da al final. Entonces, candidato de síntesis suena raro. O sea, lo pones al principio el candidato de síntesis. La síntesis nunca está al principio, siempre está al final. Es el final de un proceso. Y ese proceso nunca se puede dar en la base social. Y es muy necesario. Yo te digo que se acomodan muchas cosas. Y después, bueno, se verá qué es lo que conviene. Veremos cómo se llega, pero fíjate que no hay los gobernadores se juntan y se expresan. Rossi, que en su momento fue precandidato, yo me acuerdo porque yo acompañé ese proceso, digamos, de campaña de precandidato de Rossi en su momento. Y Rossi tiene sus condiciones, un tipo sólido, con trayectoria, que se bancó y como la 125 en Santa Fe. ¿Cómo decirte? No son cartón pintado, ¿no? Entonces, ¿por qué no mover la cabeza y considerar y ver, y este sí y este no? Hacer ese ejercicio, porque si no, hablamos mucho de la participación popular y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Pero no hay elección si no tenés un abanico de posibilidades. ¿Qué elegís? ¿Lo que yo digo? Bueno, eso no es elegir. ¿Qué me lo das con un moñito? Y a mí me gustaría ver, y después ver si llego, si me convencés, si llego a la conclusión de que mejoré pero a mí me parece que las PASO son muy saludables, Me parece que se muestren las distintas expresiones, es muy saludable. Y ya te digo, a mí, por lo menos todo este proceso que estamos viviendo, me abrió el futuro. No sé a vos. A mí también me abre el futuro y yo soy optimista respecto a todo lo que pueda llegar a pasar, digamos, de caras a las elecciones y lo que pueda venir después como resultado de esas elecciones. No comparto esa mirada tal vez pesimista que tenía mucha militancia inclusive y la sociedad en su conjunto. Respecto a todo lo que venía y esa sensación de derrota preanunciada que media apocalíptica, ¿no? que durante mucho tiempo se instaló. Lo instalaban los medios y la dirigencia del Frente de Todos y la militancia del Frente de Todos también había comprado eso. De alguna manera estábamos todos como anestesiados, ¿no? Sí. Era como que lo de la pandemia seguía, era una pandemia que no había terminado, o sea, que más allá de la vacuna, más allá de todo lo que había pasado en términos sanitarios, o sea, seguíamos como vacunados de optimismo, o sea, antivacunados de optimismo sería, ¿no? Así es, comparto. Y me parece que fuimos
fuimos como estábamos como en un tubo, ¿no? En un tubo que se iba cerrando y se transformaba en un, ¿cómo es? En un embudo. En un embudo, ahí está, esa no me salía la palabra. En un embudo y no podíamos, cada vez éramos más chiquitos lo nuestro, ¿no? Hasta en la forma de pensar. Exactamente, y de todo, la ¿no? cabeza, ese es el problema. Era como que estábamos medio anestesiados todos. Yo creo que todo esto que pasó ahora, primero para mí, sigue teniendo un puntapié inicial, la que levanta todo esto, nuevamente Cristina. Así es. ¿No? Cristina, cuando empieza ella, o sea, cada vez que ella movió partes de la pieza del tablero de ajedrez, genera una movilización, no solamente en propios, sino también en ajenos, no solamente en aquellos que adhieren a su pensamiento dentro del Frente de Todos, sino aquellos que por ahí la cuestionan. O sea, genera... Es la única dirigente en la Argentina que genera... Que reordena, ¿no? Y que reordena hacia adentro, hacia afuera, sí. que moviliza, ¿no? Sí. Y eso es... solamente lo logra ella. Sí, o sea, digo, objetivamente, esto creo que cualquier persona que lee la política estaría de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, cualquier ciudadano común también, digo, no común, sí. Todos somos comunes, pero quiero decir, no hace falta demasiado análisis. Lo que creo es que es muy sano todo este debate. Yo creo que a mí todas estas discusiones me dejan... no solo las del Frente de Todos, sino también las de la oposición, ¿no? Me dan una certeza, me dejan algo como que indefectiblemente es así. Y es que la grieta no se puede cerrar. La grieta es parte de nuestra historia y va a seguir siendo parte de nuestra historia, porque son modelos de país tan distintos que no podés, digamos, estar en el medio. Quienes están en el medio son los que terminan fracasando, en definitiva. O son los que no van a tocar nada porque en definitiva con mejores modales pero están de un solo lado de la grieta. ¿Qué quiero decir con esto? El modelo de país que planteó Cristina en La Plata y que viene planteando desde hace mucho tiempo, con los buenos y los malos, porque después está lo que uno puede hacer o quiere hacer o cómo lo quiere hacer o cómo le sale. Pero digo el modelo de país, ¿no? Que tiene que ver con la productividad, que tiene que ver con todo ese abanico de conquista de derechos, que tiene que ver con defender la soberanía, la justicia social, con un montón de valores que hacen, ¿no? a un modelo de país. Eso está de un lado. Y del otro lado está quienes quieren, digamos, entregar. O sea, si tenemos vaca muerta y tenemos el litio, bueno, se lo damos a las grandes multinacionales, que se lleven todo, no nos queda nada, y, digamos, siguen trabajando para un sector de la sociedad. Eso, los que quieran ir por el medio no pueden ir por el medio, porque no existe el medio. O defiende una cosa o defiende la otra, no hay en el medio. O defendés al trabajador o defendés al empresario. Digo, porque aún quienes quieran, por ejemplo, a las pymes, si vos querés defender a las pymes, estás defendiendo al trabajador, porque estás defendiendo la fuente de trabajo, estás defendiendo un montón de cosas que hacen para que ese empresario pyme, porque el empresario pyme en la Argentina no es el que saca la plata hacia afuera del país, o sea, no es el que se queda con los dólares y los saca afuera del país. El empresario pyme en la Argentina reinvierte en su propia empresa. Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura, del migrante, es parte de la cultura. Entonces, vos cuando hablás con un empresario pyme te das cuenta que la persona esa lo único que hizo fue reinvertir en mejores máquinas. Y tiene arraigo en el país. Que tiene arraigo, que quiere, claro, que el país, que quiere claro. crecer, que tiene un vínculo personal con sus trabajadores y trabajadoras. Exactamente, ¿no? exactamente. Es otra mirada. En cambio, bueno, después están las multinacionales que vienen, van, se llevan todo. O sea, esas son las que en definitiva no les importa, porque lo hacen en la Argentina y lo hacen en cualquier parte del mundo. Hoy les sirve estar acá, están acá, mañana se van, dejan todo. Que es lo que hacían las mineras, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en La Rioja, en Catamarca, que vienen las mineras, se llevan todo y después te dejan contaminado los ríos y no les importa a ellos. O sea, ellos tienen objetivos muy claros y el resto no tienen ningún tipo de arraigo por nada, ni siquiera tienen compromiso social o compromiso humano, en definitiva, porque contaminar los ríos tiene que ver con la salud de las personas que viven en ese lugar. Entonces, acá lo que se empieza a ver es que la oposición se debate entre a ver quién es más opositor, ¿no? Y quién está más a la derecha todavía.
Porque ahí el debate es ese. Larreta, que quiso ir por el camino del medio y ahora quiere abrir un gran frente, se da cuenta que cada vez que las encuestas le empiezan a dar mal, tiene que salir a decir que es tan virulento y es tan de derecha como Bullrich o como Milei. Y muestra la hilacha. Y muestra lo que él siempre quiso. Claro, o sea, que te puede... es él, eso es él. Eso es ese proyecto. Yo creo que va más allá de las personas. Es lo que ellos representan. Es el proyecto que, en lugar de querer hacer un parque ahí al lado del puente de Cacho Sacardi en Ferrocarril Oeste, va a ser de nuevo un complejo de viviendas top y con un shopping, y va a reventar todo lo que es el área comercial de Avenida Rivadavia, que, digamos, tanta historia y tan importante es para la economía del país, de la ciudad, de los habitantes. O sea, es eso, representan eso, ¿no? Lo mismo que están haciendo en el barrio Rodrigo Bueno, con todo el tema ecológico y poniendo en riesgo. Lo mismo son las ratas en las escuelas. O sea, es esto, es lo que ellos representan, porque no les importa eso. Ese es el tema. Y lo explicitan claramente en las políticas que llevan adelante. Bueno, mirá el candidato Macri, Jorge Macri, claro, más la primera declaración. No, y persona que no tiene idea de una cosa, o sea, a ver, yo siempre digo esto, ¿no? Estos candidatos que van y vienen. Digo, ¿cómo vos gobernás un distrito que ni sabe ni... O sea, si yo no sé dónde están las calles, no sé dónde están los problemas, cuáles son las... ¿Cómo abandonás un distrito donde has sido elegido? Claro, fuiste intendente. De un distrito, ahora te vas al ¿cómo otro? lo abandonás para irte a otro cargo, como vino a la Ciudad de Buenos Aires, y luego ser candidato acá? Y bueno, ya ha dicho que la gente en situación de calle tiene monoambientes. Es terrible. Entonces, como tremendo. Para ir redondeando este concepto de las pasos o no pasos, yo creo que las pasos son una herramienta dinamizadora de la política. ¿Por qué? Porque permite estas discusiones, ¿no? Permite el que la gente salga y que el militante, y que haya una discusión. Ahora también creo que las pasos, o en este caso, también son un instrumento, pero tiene que tener un sentido estratégico. Y ahí es donde entraría, digamos, en juego esto que lo plantean los gobernadores, Creo que esa es la otra mirada que también hay que tener presente. Sí, en definitiva, creo que hay que darle ese sentido, ¿no? Y no discutir si pasos sí, pasos no. O sea, me parece que hay que mirarlo esto estratégicamente, dinamizar todo, ¿sí? Que salgan todos los candidatos, las distintas voces. Bueno, esa es la cuestión. Pero ver previa. después sobre el cierre, decir, bueno, a ver, estratégicamente, ¿nos sirve esto o no nos sirve? Claro, pero creo que eso lo van a poder hacer, porque hay condiciones para eso. Sí, en aquellos que hoy están diciendo no, están mostrando las diferencias en el sentido de las diversas miradas y posiciones dentro del frente. Yo estoy de acuerdo con eso que vos decís, pero a eso se va a llegar. Pero una cosa es cerrar toda posibilidad y señalar con el dedo quién, y otra cosa es que todo esto se muestre, y es gente de mucha experiencia, es gente, ¿cómo decirte? Quiero decir, los distintos candidatos que van apareciendo y van explicitando su intención de participar. También hay una solvencia y hay un respaldo y hay inteligencia, y uno tiene la certeza de que no van a llegar 25 candidatos a presidente a las PASO. Pero vuelvo al inicio. Candidato de síntesis. Para sintetizar, tenés que sintetizar aquello que primero se ha expresado y de ahí saldrá la síntesis. Y yo no tengo dudas de que vas de un candidato tipo sensato, con trayectoria, que tiene una mirada estratégica, va a decir, bueno, está bien, digamos, acuerdo tal cosa, no es que estoy ahí como un chico caprichoso que hasta último momento quiero ser yo también, estar en las PASO. Yo no creo que sea esa situación. Y por otro lado, que vos lo mencionabas, digamos, Cristina, como de algún modo ha empujado todo esto, algunos dicen, bueno, pero escúchame, ya tenemos encima, ya hay que elegir candidato y a último momento. Bueno, pero Cristina en diciembre dijo que ella no iba a ser candidata y no se corrieron de ahí especulando y dando y presionando hasta último minuto, hasta que Cristina dijo, pero escúchenme, no. Y todavía hay voces que dicen, no, pero todavía Cristina va a decir, bueno, entonces me parece que esa, entre comillas, pérdida de tiempo
que también tiene que ver con no haber querido escuchar lo que Cristina dijo en su momento. Que me parece que no solo por su situación personal, totalmente atendible, cualquiera de nosotros debiera poder considerar eso, aunque ella no lo planteara, sino porque también hay una cuestión de proceso y de recambio generacional y de avance. ¿Cómo decirte? Si Cristina pudiera presentarse, de todos modos hay que ir pensando en el cómo sigue, ¿no? Y bueno, y hay como una negación a eso, y entonces se niegan todas las diferencias, todas las cosas internas para sintetizar en un candidato y en Cristina. A mí me parece que no se la ha escuchado, y bueno, y ahora estamos con los dedos agarrados en la puerta. Pero por eso me parece, me gustó, digamos, que coincidiéramos como en esa mirada optimista respecto de todo esto que estamos transitando, ¿no? Es muy saludable, es muy saludable. Y bueno, y veremos cómo resulta. Yo te digo, la sociedad se pone a considerar candidatos que, si el candidato es Cristina, o si Cristina dice quién es el candidato, ni lo mirás, ni lo escuchás, ni sabes qué propone, o lo descalificás, pero si bueno, Cristina no va a elegir a fulanito. Y yo los voy escuchando a todos, como desde esa misma posición o emplazamiento. Bueno, y a ver, ¿qué dice Grabois? Bueno, Grabois no puede llegar a ser presidente. ¿Qué dice Grabois? ¿Qué dice Rossi? Y lo que, a diferencia de Juntos por el Cambio, esto sí lo quiero destacar, todos los candidatos, bueno, los gobernadores salen con que tiene que haber un gobernador. Y uno empieza a mirar gobernadores, y hay gobernadores que tienen propuestas, quiero decir, a escuchar propuestas me refiero, y a diferencia de Juntos por el Cambio, ahí están a las trompadas y viendo quién tiene una posición de reprimir y de ¿sabe quién reprime más? ¿Quién mata más personas? Pero no hay una discusión de propuestas que vos digas, mira, este sí, no, están viendo quién es más malo. ¿Quién es más malo? Bueno, entonces sí hay una diferencia muy importante en cuanto a cómo se viene dirimiendo la cosa en el frente en el frente de todos, y cómo en la oposición, en Juntos por el Cambio, y lo que de ahí resulte, ¿no? Así que desde todo punto de vista me parece súper interesante el momento. Se nos termina pronto. Se nos termina pronto. No, pero puede ser una enseñanza de que si los temas se abordan, digamos, realmente con análisis, con profundidad, es muy interesante, porque uno puede ir, digamos, deshojando la margarita esa de lo que es lo necesario, de lo que es prioritario, de lo que podés esperar, lo que no puede esperar. A mí me parece que lo que perdimos fue iniciativa política, ¿no? O sea, la pandemia, por eso digo, anestesió, y esa iniciativa política se perdió. Más allá después de los errores, aciertos que uno pueda ver en el gobierno o en la oposición o en quien sea. O sea, por eso digo lo de Cristina, porque me parece que la única que mantiene siempre esa iniciativa política y sale con algo que descoloca al resto es Cristina. Sí. Por eso es que era la única que todo el mundo se refugiaba, porque era la única que podía domar digamos, animal medio feroz que es la Argentina dando vueltas y que no termina nunca de poder consolidarse, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante que todos los compañeros, todos realmente se dé esa discusión. Sí. La discusión de Juntos por el Cambio es pésima en términos de hasta morales, ¿no? O sea, se hacen, hay agachadas que son terribles, operaciones de prensa, lo que pasó el otro día con Babi Echecopar y Jonathan Viale. Terrible. Es de una bajeza, total, ¿no? Que pasan desapercibidas aparentemente, pero son tiros que se van tirando en los pies ellos. Yo creo que todo eso va a llegar, en algún lugar todo eso decanta. O el propio Milei, que habla de terminar con la casta y se refugia en dirigentes y en funcionarios del menemismo. O sea, él es volver hacia atrás 30 años, 25 años, o sea, es lo mismo. Entonces, yo por eso insisto, ¿no? Yo creo que el Frente de Todos tiene la mejor propuesta. Esa propuesta hace falta hacerla más explícita, mejorar algunos índices y demostrar que el único frente en este momento que puede cuidar realmente los intereses del pueblo argentino es ese proyecto y no el de la oposición, se llame como se llame.
Entonces, yo creo que los números, hoy por hoy, si aún con todo como han trabajado los medios, todo el esfuerzo que hacen, la plata que ponen y demás para destruir a este proyecto político, aún así tiene el 30% de los votos, de intención de voto, no me quiero imaginar una vez que podamos consensuar, como sea, pero tener un candidato, ¿sí? y un programa, como bien dice Cristina, y salir a explicitarlo eso. Yo creo que las expectativas son inmejorables. Lo único que necesitamos es tener una capacidad estratégica de ver cuándo es el mejor momento, en eso confío en Cristina, porque no es que lo está haciendo, porque creo que estratégicamente lo está haciendo. Absolutamente. Y bueno, y quiénes serían esas personas que puedan representar y puedan llevar adelante y concretar ese programa, porque el tema está ahí, concretar ese programa de gobierno que nos permita a todos y a todas vivir mejor. Y además distiende adentro, ¿no? Al haber podido expresarse todo afuera, distiende adentro. Totalmente. Porque si no, estás con esa tensión de que otra vez te tragas un sapo. Y si uno ve que hay todo un proceso de construcción, no tenés la sensación, bueno, mira, a mí me hubiera gustado fulano, no sultano, que como sea, pero no tenés esa sensación de tragarte el sapo, que yo te digo, no nos da más la panza, ya no hay lugar para tragarse un sapo más. Entonces también cuando uno ve eso, bueno, no terminará siendo, bueno, como en cualquier elección, el candidato que vos querés o hubieras preferido otro, pero ves que se llega ahí después de todo un proceso, y eso tiene mucho sentido, eso tiene mucho valor, ¿no? Así es. Bueno, vamos a un temita musical, ¿te parece? Vamos a hacer de Fortu, no lo vamos a poder igualar, pero bueno, nada. Es lo que nos toca hoy. Bueno, mañana 10 de junio, día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. Sí. Así que... Bueno, eso se obedece a que se conmemora la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas en 1829, y que había sido que era gobernador del archipiélago, Luis Bernet, ¿no? Que ya estaba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. Bueno, y después empezamos y tocamos un poquito más de ese tema, pero podemos ir ahora a un tema musical que es Reina Madre, justamente de Raúl Porcheto. Sonriendo despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra, ¿qué nos podrán hacer? Somos distintos, somos mejores, pero madre, ¿qué está pasando aquí? Son igual a mí y aman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada
cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará la reina y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, mi Dios, porque estuve matando. Nunca más, nunca más, nunca más. En Caput pasan cosas. Cristina Álvarez Rodríguez es la compañera que junto a Néstor pudieron sacar al país adelante después del desastre del 2001 y allá por el 2003 empezar a reconstruir las bases. Siempre el sueño y el corazón puesto en que sea presidenta. Pepe Rosenblatt. Confirmar que es la dirigente por lejos más capaz que tenemos, con más coraje, con más sensibilidad, más formada. Pesa sobre ella una proscripción. Víctor Heredia. La gente, el pueblo argentino, tiene que tener capacidad de análisis para saber que cuando a uno le intentan borrar del mapa a su líder máximo, que es Cristina Fernández de Kirchner, del otro lado lo que hay es un monstruo. Radio Caput. Entonces no hay ninguna posibilidad de pensar ninguna otra cosa más que votar a quien corresponde. Esas cosas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Para informarse, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput Radio, Radio Caput. Para informarse, para acompañarte, estés donde estés. Conéctate a Caput. Radio Caput. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. Política. El presidente encabeza el acto de reapertura de la fábrica militar cerrada bajo la gestión Macri-Vidal. Junto al ministro de Defensa Jorge Tayana, Alberto Fernández participará de la reapertura de la fábrica militar de pólvoras y explosivos FANASUL en el municipio bonaerense de Azul. Según se informó, el acto se desarrollará desde las 11:30 en la sede de la planta, ubicada en el kilómetro 9 de la ruta provincial 80. La reapertura oficial se da a 5 años del intento de cierre que impulsó la administración de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal con el despido de más de 200 empleados, situación que convirtió a la fábrica en un caso emblemático de lucha por los derechos de las y los trabajadores. Hoy se cumplen 67 años de los fusilamientos de civiles de José León Suárez. Sucedieron el 9 de junio de 1956 y fueron calificados por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como un brutal ataque perpetrado por la dictadura cívico-militar de Pedro Eugenio Aramburu. La Secretaría señaló además que estos fusilamientos ilegales fueron relatados por Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre, una de las investigaciones periodísticas más importantes en la historia de nuestro país. Internacional. Donald Trump anunció que fue imputado en la investigación sobre documentos clasificados. El expresidente estadounidense está acusado de manejar documentos clasificados luego de dejar
la Casa Blanca. Si esto es ratificado por la justicia, pondría en peligro sus aspiraciones de conseguir un segundo mandato en 2024. El abogado del líder republicano dijo que su cliente fue acusado con 7 cargos, incluyendo la retención deliberada de documentos, lo que viola la ley de espionaje, así como falso testimonio, obstrucción de la justicia y un cargo por conspiración. Más información en telam.com.ar. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Bueno, acá estamos de vuelta. Pedro. Sí, tengo. Muy bueno el tema que elegiste, ¿eh? Sí, lo dijo nuestra productora. Nuestra Isabel, superstar. Sí. Isabel García. Isabel García, exactamente. Me gustaría leer un texto. Dale. Es de una carta. Y dice: dentro de pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente. Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta. Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras, que avanzaran los tanques de ustedes, aún antes de estallar el movimiento, que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución. Con fusilarme a mí bastaba, pero no. Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios, y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. La palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da. Conservo toda mi serenidad
ante la muerte. Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa. Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir respeto a las instituciones y templos y personas. En las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes. Y hubiéramos procedido con todo rigor contra quien atentara contra la vida de Rojas, de Bengoa, de quien fuera. Porque no tenemos alma de verdugos. Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido político, sin garantías constitucionales, sin derecho obrero, sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre ni de ningún partido. Es asombroso que ustedes, los más beneficiados por el régimen depuesto, y sus más fervorosos aduladores hagan gala ahora de una crueldad como no hay memoria. Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica, en pugna con la verdadera libertad de la mayoría, y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes los días contados para liberarse del propio terror, siembran terror. Pero inútilmente, por este método, solo han logrado hacerse aborrecer aquí y en el extranjero. Pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Como cristiano me presento ante Dios, que murió ajusticiado, perdonando a mis asesinos, y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde, por la justicia y la libertad de todos, no solo de minorías privilegiadas. Espero que el pueblo conozca un día esta carta y la proclama revolucionaria en la que quedan nuestros ideales en forma intergiversable. Así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de conectar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre. Ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Juan José Valle, Buenos Aires, 12 de junio de 1956. El 12 de junio de 1956, en cumplimiento del decreto firmado por el presidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, fue fusilado el general Juan José Valle, líder del frustrado levantamiento cívico-militar producido el 9 de junio de ese mismo año. Es muy impresionante cuando leía esto, esta nota, este artículo. Hay cosas que uno olvida, ¿no? O por lo menos no las tiene presentes. Y leía el decreto 4161 del 5 de marzo del 56. Acá está transcrito una parte. O sea, es mucho peor todavía de lo que voy a leer, pero me parece que vale la pena recordarlo. Porque ese decreto determinaba: queda prohibida la utilización de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas y obras artísticas
pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales, Marcha de los Muchachos Peronistas y Eva Capitana, o fragmentos de las mismas y los discursos del presidente depuesto o su esposa, o fragmentos de los mismos. Era la revolución libertadora, ¿no? Eso, era para liberar. Liberarse, claro. Liberar este país, liberar este pueblo. Es bueno recordarlo esto, es bueno tenerlo presente. Es imprescindible, yo te diría. Sí. Porque yo pensaba, cuando le estabas leyendo la carta de Valle, pensaba en alguien que no es peronista. Alguien que pueda, digamos, no... Bueno, sí, vos. En mi caso. Sí. Entonces digo, alguien que simplemente es una persona de bien, que puede creer en otras cosas o puede creer en otros proyectos políticos y que se siente absolutamente comprometido con esa carta. O sea, siente que esa carta lo representa. Totalmente. Siente que lo que estaba pasando era un acto de injusticia por un lado, pero también que ponía en riesgo su propio destino, aún sin ser peronista. Así es. Y la verdad es que lo triste de todo esto es que pasaron casi 70 años de esa carta, ¿sí? Y la verdad es que tiene mucha vigencia. Total. Y mucho en tiempos más... en que se habla de aniquilar, de destruir, de hacer desaparecer al kirchnerismo, por ejemplo. Exacto. ¿No? Como discurso, como mensaje. Pero lo acaba de decir el precandidato de Juntos por el Cambio y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, acaba de decir: ya vamos a terminar con el kirchnerismo. Claro. O sea, esa es como la premisa, ¿no? Terminar con algo. Tendrían que conocer un poco de la historia, ¿no? Porque... Pero es terrible porque a mí me parece bien que existan distintas opiniones, distintos proyectos políticos, me parece sano, está todo muy lindo. Ahora, cuando vos vas a plantear tu proyecto de gobierno, plantealo a partir de lo que vos entendés que debe ser un gobierno y cuáles serían las medidas que vos tomarías para mejorar las condiciones de la sociedad en la que estás viviendo y que el pueblo realmente después elija lo que quiere. Pero no, o sea, siempre la derecha últimamente, en especial después de, digamos, de lo que fue el peronismo del el primer y segundo gobierno peronista y desde la aparición del kirchnerismo, se enfoca más en aniquilar lo que pasó que en construir algo distinto. Pero es que no les sale, no digo que no aprenden de la historia, porque además es absurdo querer hacer desaparecer algo, en este caso por decreto. Vos sabés que yo, una cosa que siempre digo y agradezco, mis padres no eran peronistas, pero no eran antiperonistas, y yo lo agradezco tanto, porque yo me hubiera formado ahí, en el odio. El antiperonismo es odio, y yo me hubiera formado en ese odio. Yo recuerdo que en mi casa se ponía la radio, una radio color rosa era, se ponía en el medio del patio y escuchábamos los discursos de Eva, porque era todo un acontecimiento, ese día que daba un discurso era todo un acontecimiento, de Perón. Y mi viejo reconocía, ¿cómo decirte? Me parecía muy interesante, reconocía como esa llegada, esa conexión que producía, independientemente de que él no coincidiera, pero el hecho de que en mi casa no se hubiera alimentado un antiperonismo, mis padres, yo al día de hoy en realidad lo fui elaborando después, ¿no? Porque yo digo, no eran peronistas, ¿no? Pero no eran anti. Porque ¿cómo se sale ahí? Suponte que ellos hubieran sido antiperonistas, así furiosos, furibundos, odiadores, y que yo me hubiera criado ahí. ¿Dónde estaría yo parada hoy? Posiblemente podía haber hecho todo un proceso de cambio como han hecho muchos, pero eso es muy fuerte, ¿viste? Eso es muy fuerte.
Entonces, periódicamente cuando me encuentro en estas situaciones de digamos que veo y tanto odio, tan visceral, tan de las tripas, tan visceral, que no tiene explicación lógica, yo agradezco internamente, digo, qué suerte que yo he tenido esos padres no odiadores, en definitiva. Pero es eso, el tema es que el tema es el odio, ¿no? O sea, sí. Porque uno puede no adherir a un determinado partido político o una idea. El tema es cuál es el argumento para eso. Exacto. O sea, ¿con qué argumento yo no quiero ser peronista o no soy peronista? Si es porque me han inculcado el odio hacia esas personas que piensan de esa manera, o porque yo tengo una forma de pensar diferente y yo creo que las sociedades deberían tener otro tipo de valores, o se deberían manejar de otra manera, o porque no creo en su proyecto económico, porque soy más liberal, porque lo que sea. A lo que voy es, ¿qué pasa con el odio cuando es el sustento y es lo medular en una opinión? Sí, o sea, a mí eso es lo que cuando Valle dice entre la suerte de ustedes y la mía, yo me quedo con la mía. Eso es impresionante. Se me erizaba la piel. ¿Viste? Eso es muy fuerte. ¿No? Exactamente. O sea, qué dignidad, ¿no? Claro. Sí, qué moral tan elevada, ¿no? Y vos sabés que ahora que te estoy contando eso de mis viejos, recuerdo que, bueno, obviamente al no ser peronista no era que estaban con la foto y el retrato y no sé qué historia, pero a mi casa, mis viejos compraban para nosotros el Villiquen, y a mi casa llegaba la revista Mundo Infantil, que era la revista del peronismo, donde aparecía Eva y aparecía Eva porque siempre estaba en la portada, con niñitos, y entonces aparecía todo lo que tenía que ver con el mundo infantil. Y a mi casa llegaba, porque la repartían, y estaba en mi casa, y la mirábamos y la leíamos, nadie la tiraba, ni la prendía a fuego, ni... Claro. Qué interesante. Mira, acabo de caer en cuenta de eso, me había olvidado, y de algún modo lo que yo conocía era, al no ser mis padres, digamos, partidarios, no se negaba, como verás, pero tampoco entraba y se ponía sobre la mesa el peronismo, la doctrina peronista, pero estaban las publicaciones. Y en mi casa estaban y las leíamos y las veíamos qué interesante, ¿no? Y mis padres eran gente muy, muy sencilla, quiero decir, no eran los grandes intelectuales, no, mi vieja era una tipa muy, 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 muy humilde. Mi vieja prácticamente aprendió a leer y escribir cuando nosotros fuimos a la escuela, pero buena gente, buena madera. Ahí está la diferencia. Madera. Ahí está la diferencia. Sí. Ahí está la diferencia. Pero bueno, hablando de diferencias, yo voy a hablar de similitudes, ya que leíste esa carta, porque ya nos queda un minutito nada más de programa, no nos queda mucho, pero hoy 9 de junio, pero en el año 42 se realizó la masacre de Lidice. Y el 9 de junio del 42, en la aldea de Lidice, en Checoslovaquia, actual República Checa, y como represalia a un atentado que había ocurrido el 27 de mayo anterior, le había costado la vida a Reinhard Heydrich, que era el segundo en el escalafón de la SS. Era un Hitler rabioso dictando, se lo vio dictando una medida, y que la voy a leer porque la quiero asimilar a parte de lo que pasó con esa revolución fusiladora, como sería el nombre más correcto. Lo que había dictado Hitler decía: todo hombre mayor de 15 años deberá morir. Atroz. Todas las mujeres deberán ser llevadas a los campos de concentración. Seleccionar a los niños para ser reeducados, ¿no? Por supuesto, instruidos en la doctrina nazi, y la villa deberá ser destruida y desaparecer de la tierra. Digo, cualquier similitud comparte de lo que vos acababas de leer recién respecto al decreto de Aramburu, con respecto a lo que era, digamos, el peronismo y todo lo que el peronismo significaba. Digo, no dista mucho de esto, ¿no? O fusilando a Valle y 12 o de los que hoy quieren hacer desaparecer, o los que hoy quieren, digo, agrupaciones políticas. No estoy hablando de que es lo mismo, porque ya van a salir quienes digan que estoy asociando el nazismo. No estoy asociando, estoy hablando de cuál es la matriz de pensamiento que rige a las personas que toman esta determinada
tipo de decisiones, y que es la misma, lamentablemente. Pero bueno, como nos excedimos en un minuto ya, nos vamos a ir con una canción para la paz, ¿sí? Que está interpretada y su músico es José Luis López Chehuí. Así que bueno, nos despedimos. Y nos despedimos. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau. Buena semana para todos y todas. En Caput pasan cosas. Mario Seco, la única que genera confianza para llevar este planteo adelante es Cristina, no hay otra persona que pueda lograr esos objetivos que ella misma plantea. Fernando Borroni. Me parece que hay liderazgos que en algún momento de su historia entienden que no se pueden correr. Y yo creo que Cristina no se va a correr. Estela Díaz. ¿Quiénes interpelan a la juventud desde una propuesta transformadora y de esperanza? Cristina, 100-1 contra Milei.